Ok, bueno. am, Estamos entonces con el tema para este mes que es el tema, el tópico como tal es valor. Em, la vez pasada hablábamos de Esther, la importancia de ser intercesor y veíamos cómo ella había sido una intercesora bien importante en frente a los judíos, para los judíos mejor. Para hoy es el otro tema con este tópico del valor es emprender con entusiasmo. Mm, Quise tomar nuevamente el ejemplo de Esther y el de Josué inclusive para basarme en estas enseñanzas. Ya pues teniendo en cuenta que hemos visto la vida de, de Josué y de Esther, eh, quiero que miremos. Dios tiene para nosotros planes. Él tiene sueños con nosotros. Él tiene con nosotros metas también. Eh, Nosotros también obviamente tenemos sueños, tenemos planes, tenemos metas con Él. O para nuestra vida misma nosotros tenemos planes y metas. ¿Cuáles son esos planes y esas metas que tenemos nosotros? ¿Cuáles son? Sea el que sea. No sé cuáles sean los sueños que tenga cada uno de ustedes. Pero si miramos lo que hizo Esther, por ejemplo, ella hizo un plan, definitivamente. Hubo un problema. ¿Cuál era el problema? Que Anam quería destruir a los judíos. ¿Qué hizo Esther? Se puso a llorar. Ay, no, mire. No, hubo dolor, ¿cierto? Mardoqueo sintió dolor y dice que se puso en silicio en señal de duelo. Los judíos empezaron a hacerlo. Pero Esther actuó de diferente manera. Esther no se puso a decir, ay, ahora yo qué voy a hacer y me va a desesperar. No, ella dijo, ok, que hay que hacer algo. Sí, hubo dolor. Pero ella empezó a diseñar un plan. ¿Cuál fue ese plan que ella hizo? Ordenar primero 3 días de ayuno. Eso fue lo primero que ella hizo, ¿cierto? Y yo siempre insisto, yo considero que ella quien miró primero fue a Dios. Ella no miró el problema, ella quien vio primero fue Dios. Dios, aquí lo que hay que hacer primero, ok, es un ayuno. Después ella dice que organizó un banquete para el rey, Anán y ella. Y hubo un segundo banquete en donde ella ya iba a exponer la situación. ¿Y qué hizo después? Ella expuso su request, bueno, eso, lo que ella tenía, su inquietud. ¿Cierto? Ella dijo, ok, rey, esto es lo que está pasando y yo quiero esto. Abrió su boca y obviamente hubo una solución al problema, ¿cierto? O sea, la meta que ella quería se logró. ¿Cuál fue la meta? Evitar que el pueblo judío fuera destruido. En Josué pasó exactamente lo mismo. Hubo un plan. Dios tenía un plan con el pueblo de Israel. ¿Cuál era? Que poseyeran la tierra prometida. Que por causa de ellos mismos obviamente se tardó más tiempo, pero eso es otra historia. Pero hubo también un plan de parte de Dios, usando obviamente a estas personas. ¿Cuál fue el plan que inicialmente hubo? Mandan a unos espías, ¿cierto? Moisés manda a unos espías y que llegaron todos, sí, a esa tierra de nosotros. No, no. Dice que llegaron todos viendo el problema que había allá. ¿Cuál era? No, es una tierra de gigantes. Eso, en palabras mías, eso ni nos arrimemos por allá porque eso para ver sangre, eso hemos visto bastante. No, no, eso mejor dicho no. No. Pero hubo uno, Caleb. Él dijo, no, no. Aunque hayan gigantes allá, no, vamos a tomar esa tierra. Esto no va a ser un obstáculo para nosotros. Y empieza el plan, empieza a trabajar. Pero no fue con Moisés, ya fue con Josué. Y Dios empieza a hacer un plan con Josué. Y Josué a la vez hace un plan con el pueblo de Israel. Ustedes van a poseer la tierra prometida, pero Dios hace un plan también y dice, ok, ese es el plan. Primero, ustedes tienen que obedecerme. Segundo, le dice a Josué, usted tiene que ser una persona esforzada y valiente. Usted no puede pretender irse allá y no. Sí, la tierra era suya, pero tenía que hacer su parte.
esfuércese y sea valiente. Y cuando empieza él a hacer este plan, tenía que ir a pelear, y dentro de la pelea tenía que haber otro requisito, y era tener fe. Porque no fue la fuerza, no fue la valentía de ellos la que hizo que ellos ganaran y poseyeran esta tierra, sino fue realmente fue lo que hizo que ellos tomaran esta tierra, fue la fe en Dios. Depositar su fe en Dios. ¿Y el resultado cuál fue? Poseyeron la tierra. Hubo derrotas, hubo muertes, sí, claro, claro. No era de esperarse que si ellos iban a poseer la tierra iban a salir ilesos. Posiblemente podía haber sucedido, pero hubo cosas de las cuales ellos, como no hicieron, no obedecieron. Por ejemplo, cuando perdieron la batalla en Jai. ¿Por qué perdieron la batalla? Por desobedientes. Por desobedientes. Porque dice que Acán tomó el anatema, lo que Dios no había querido que tomara, y perdieron la batalla. Pero ese era el plan que tenía Dios con el pueblo, que lograran la tierra. ¿Se cumplió el prometido? Claro que sí se cumplió el prometido. Y en medio de todo, siempre en medio de nuestros planes, en medio de nuestras metas que nosotros tengamos, van a haber obstáculos. Claro que sí, los van a haber siempre. No van a ser las cosas fáciles, no. Pero cuando Dios está con nosotros, Él facilita mejor las cosas. Él facilita mejor las cosas. ¿Qué pasó con Esther y Josué? Solamente miremos a ellos dos. Fueron personas firmes, fueron personas arriesgadas. Posiblemente en su carne pudieran haber tenido temor, pero sabían en quién estaba confiando. Y fueron, digo, aquí hay que hacerlo. Y esto conmovió el corazón de Dios. Esto tocó el corazón de Dios. Si Dios ve que esta persona es esforzada, si Dios ve que usted es una persona hombre, yo veo que es una persona que está adelante, está siguiendo lo que yo le estoy diciendo, Dios no va a ser indiferente. De seguro que Dios no va a ser indiferente. Y yo creo que en nuestra vida nosotros hemos experimentado que Dios no es indiferente cuando nosotros estamos haciendo las cosas que Él nos pide que hagamos. Si nos salimos del parámetro que Dios quiere, entonces ya Dios empieza a mirarnos como, bueno, se siga por allá, pero yo lo espero aquí adelantico. Y lo espero, eso sí, con rasguñitos, lo espero un poco herido, pero es lo que usted escogió, pero yo lo espero adelante y yo le voy a decir cómo es que era, y vamos otra vez a meterlo por el camino. Ya si la persona se pone de terca, si la persona se pone de necia, pues ni modo. Aquí ya no se puede hacer nada. Ya no se puede hacer nada. Dios quiere un plan. Dios quiere que usted cumpla el plan que tiene. Pero la pregunta es, ¿ese plan que tiene usted es el plan que Dios tiene para usted realmente? El plan que usted tiene es el plan que Dios quiere para usted. El sueño que usted quiere es el sueño que Dios quiere para usted. ¿O es mi sueño? Ese es mi sueño. Pero ya se lo presentó al Señor. Señor, ese es el plan que yo tengo. Ese es el plan que yo tengo. Cuando yo tuve la entrevista, y después de que tuve este sueño, que había tenido el sueño antes de que, en el sueño, realmente el Señor me decía, no se presente a esa entrevista, no se presente. Porque no va a ser, no, hay otras personas que tienen mayores capacidades que usted y porque usted no está listo para eso. Y cuando presento la entrevista y toda la cosa, y ya después me dicen, no, usted no fue candidato exitoso como me dijeron y me hizo ver cuáles fueron los puntos en los que fallé. Y yo le digo al Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Señor? Si yo quería eso, si yo quería, y tú sabes cuál era la razón por la cual yo quería estar en esa posición. Pero Dios me hace una pregunta y me dice, Alex, ¿cuándo me has presentado un plan para tu vida? Eso me lo preguntó el Señor así. ¿Cuándo me has presentado un plan para tu vida? ¿Y cuándo has trabajado en ese plan?
Y yo dije, wow, de verdad que el Señor tiene toda la razón. Yo nunca me había sentado a decirle, Señor, este es mi plan. Mire, esto es lo que yo quiero. Señor, ¿estás de acuerdo con este plan? Porque a veces nosotros vivimos por vivir la vida. Como dice, vivir la vida loca. Vivir ahí, caminamos porque toca caminar. Hacemos porque toca hacer. Trabajamos porque toca trabajar. Tenemos una familia, sí, porque quiero tener una familia. Pero ¿cuál es el propósito de todo eso? Siempre tiene que haber un propósito por el cual se hacen las cosas. Y si no, las cosas no tienen un sentido propio. Imagínense que el Señor Jesús hubiera venido aquí como porque sí. ¿Por qué vino Jesús? No, pues para enseñarnos y pasar aquí un rato para que se diera cuenta que la humanidad realmente sí sufre. No, eso era parte del plan. Y parte del plan fue mostrar su poder en medio de la humanidad y ver que se podía vivir. Pero el propósito final era otro, y era la salvación como tal. ¿Lo cumplió? Claro que lo cumplió. ¿Fue doloroso? Claro que fue doloroso. ¿Hubo obstáculos? Claro que hubo obstáculos. Claro que sí. Claro que sí. No fue fácil para el Señor Jesús. Entonces, ¿cuál es el plan? Quiero que vayamos a Lucas. Lucas 14, 28, 32. Lucas 14. 14, 28, 32. ¿Listo? ¿Lo tienen? ¿No? Ok, lo voy a leer. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Un plan. ¿Se da cuenta que el rey haga los gastos, mire, no sea que cuando ya tenga los cimientos diga, ¿y ahora yo qué hago? Hice mal presupuesto, no me alcanzó el dinero. No me alcanzó el dinero para construir la torre que quería, ¿y ahora qué hago? Y ahora voy a hacer burla de los demás. ¿Cuántas veces nosotros hemos empezado algo sin planificar? Y posiblemente nos hemos quedado a mitad de camino porque planificamos mal. Y no hablo de solamente inversión económica, no necesariamente tiene que ser inversión económica. Hablo de cualquier plan que usted quiera ejecutar en la vida. Ok, yo quiero, estudiar. Digamos, el dinero me lo prestan, sí, pero, ok, tengo que ver otras cosas. Mi familia, mis hijos, ¿cierto? Ustedes cuando empezaron a estudiar, me metieron a estudiar a la loca. Tuvieron que mirar, tenemos hijos, tenemos que responder por gastos, tenemos el tiempo suficiente para estudiar. Ok, ya se calculó si sí, no, ok. Si definitivamente no es el plan, ok, había que hacer otro plan, ¿cierto? Pero la meta suya, ¿cuál era? Estudiar. ¿Había que cumplirla? Sí. Y que Dios quiere, claro. El que diga que entre los planes de Dios no está estudiar es un mentiroso. Porque dentro de los planes que Dios quiere es que las personas se capaciten. Se capaciten. Y no hablo solamente a nivel bíblico. No, se capaciten, tengan una profesión. Porque saben de que esto va a generar un ingreso mayor. Esto va a generar un mejor beneficio para su familia. Esto va a generar estabilidad para la familia. No se trata solamente de decir vamos a empezar y después, y ahora no, ¿qué hago? ¿Qué hice? Fue que planifiqué mal. Lo peor, ni siquiera planifiqué. Me lancé al agua sin saber nadar. No es así, no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere.
¿Cuál es el plan que tiene usted para Dios? Órele. Órele al Señor. Pida permiso a Él. Si ese es el plan que usted tiene, pídale permiso. Señor, este es el plan. ¿Tengo tu autorización para hacerlo o no la tengo? Esto es lo que yo necesito. Esto es lo que yo quiero. Y que los recursos no sean el obstáculo para no pensar de que no va a ser posible lograr ese sueño. Porque posiblemente hay cosas que se necesitan. Pero si es de Dios, Dios va a abrir las puertas. Pueda que unas se abran más fácil, pueda que otras se abran menos, con un poco más dificultad. Pero si es de Dios, se van a abrir las puertas. Se van a abrir las puertas cuando hay un plan. Yo considero que cuando hay un plan, Dios abre las puertas. Si yo no tengo un plan específico, Dios no creo que vaya a trabajar con una persona que sea desordenada, que no tenga nada concreto para él, que esté viviendo por vivir. Tuve hijos, 8, como las familias de antes, 8 hijos y todos en una pobreza tremenda, porque pensaban que tener hijos era lo máximo. Y cuando se dieron cuenta, formaron drogadictos, alcohólicos, porque no hubo cómo educarlos. No hubo cómo poderles enseñar buenos principios, porque siempre estaba trabajando para poder sostener a los 8 hijos que no podía mantener. Pero es que tocaba tener hartos hijos porque me gusta la familia grande. ¿Por qué le gusta la familia grande? ¿Puede mantenerlos? Si a veces yo con mi hija veo que uno, digo 2, 3, pero los que tienen 5, 6, 7 y viviendo en pobreza, ¿por qué no planificaron? No planificaron. Tengamos lo que Dios provee. No, no es así. Tengamos los hijos que Dios provee. No, eso no es así. Dios provee si usted ha planificado. ¿Le pidió permiso para tener los 5 hijos que tiene? No, yo no le pedí permiso. Pero después le echa la culpa a Dios de por qué la situación que está pasando. Es que Dios no me mira. Es que Dios no me escucha. Es que... Y usted le pidió, usted escuchó a Dios, usted consultó con Dios para tener los hijos que tenía. O simplemente se lanzó al ruedo y ahí miremos como digo, que Dios provee. En Colombia, ¿cómo es que dicen? Que cada hijo nace con un pan bajo el brazo. Dicen, hay un refrán en Colombia. Sí, nace con un pan porque después les va a faltar para el resto de la semana los otros panes. Entonces es bien difícil. Quiero enseñarles algo. Acá, perdón. No sé si se puede ver. Oh, está apagado. Ah, más fácil si se conecta. Perdón, gracias. Yo creo que si se puede presentar está bien. Gracias. Un momento. Okay. Bueno, quiero hacer una pequeña presentación y es con respecto a una pequeña historia que es que es un cuentico, ¿no? Pero, ok, creo que si lo prendo me funciona mejor. Bueno. Esta historia relata la historia de un maestro con su discípulo. Entonces el maestro con su discípulo decidió irse a un pueblo cualquiera, pero era un pueblo pobre, y decidió irse al lugar más pobre, a la casa más pobre que encontrara. Entonces encontró la casa más pobre. Y resulta que el discípulo decía, bueno, ¿qué estamos haciendo? Y le digo, quiero que vea lo que voy a hacer. Quiero que vea lo que voy a hacer en esta casa. Lo que va a pasar. Entonces resulta que esta familia, además de ser pobre, vivían un montón de personas allá. ¿Cierto?
Entonces ellos comían todos, imagínense, miren en las condiciones que vivían. Y resulta que esta familia tenía un único recurso y era una vaca. Ese era todo el recurso que tenía esta familia. Con la leche que vendían, pues medio sobrevivían para poder comer. Entonces era su único recurso. El rey y el maestro y el discípulo decidieron quedarse en esta casa, durmiendo. Pero, pasada la medianoche, el rey despertó al discípulo y le dijo, nos vamos. A esta hora sí, nos vamos, tenemos que irnos. Pero cuando salieron, se dirigió a donde estaba la vaca. El maestro se dirigió con el discípulo a donde estaba la vaca y dijo, el discípulo dijo, ¿qué vamos a hacer? Oh sorpresa cuando ve que el hombre tiene en su mano un cuchillo. El maestro tiene en la mano un cuchillo y dice, ¿qué va a hacer? Dijo, voy a matar la vaca. ¿Pero cómo va a matar? Voy a matar la vaca. Y el rey y este maestro sin dolor ni nada, mató a la vaca. Quedó muerta la vaca. Y ahora este hombre dijo, no, ¿yo qué hago? Oiga, y quedó con una cara de asustado que ni para qué les digo. Mire con la cara que quedó este pobre hombre. ¡Ah! ¿Qué hizo usted? Mire, mató a la único recurso que tenía esta pobre gente. Entonces no tenía más recursos. Y se fueron. Entonces el rey ya aburrido de tanto verle esta cara al discípulo, entonces decidieron volver después de cierto tiempo a esa casa que habían dejado. Pero wow, qué sorpresa que cuando llegan encuentran en el mismo lugar otra casa diferente, pero los mismos habitantes. Entonces cuando el discípulo entra y dice, y como que sí, ay sí es este el señor, uy sí es esta la señora, sí claro, estas son las mismas personas que viven aquí, ¿qué fue lo que pasó? Entonces le dice el señor, dice, no, es que imagínense que el día que ustedes vinieron, coincidencialmente nuestra vaca amaneció muerta, alguien nos la mató, y ustedes quisieron, no, pues imagínense que nosotros no nos habíamos dado cuenta, y atrás teníamos una yarda, y empezamos a sembrar, empezamos a cultivar, pues teníamos que sobrevivir con algo. Pero resulta que lo que teníamos, lo que nos daba la tierra, era suficiente y más. O sea, alcanzaba para comer nosotros y aún para vender. Entonces nos dimos cuenta que teníamos un recurso más. Entonces empezamos a vender lo que la tierra nos producía. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta gente? ¿Tuvieron que esperar a que la vaca la mataran? Hubo un cambio de mentalidad. Entonces, ellos creían que eran tigres y cuando se vieron en el espejo se dieron cuenta que eran leones. Se dieron cuenta, hubo un cambio de mentalidad. Esa es la pequeña historia que quería enseñarles. Hubo un cambio de mentalidad en ellos.